Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y un vídeo importante, un vídeo que mola, un vídeo que os hace falta, bueno, os hace falta entre comillas. ¿Qué me dirías si te prometo que te voy a enseñar un mazo que va a ganar mucho, te va a llevar a mítico y como mucho te llevará a lo mejor una semana o bueno, ni eso, ¿no? Mítico en una tarde, en un par de tardes, 3 tardes, si le echas tiempo llegarás, sin problema, ¿ok? De hecho, lo voy a enseñar ahora. Es un mazo que se ha resistido al paso del tiempo y que actualmente sigue en el metajuego y sigue dando de sí. Es que es precioso, la verdad. Es un mazo muy bueno. Ahora sí, ya que te enseño este mazo tan bueno y bueno, algunas modificaciones que tiene el mazo que de hecho le vienen bastante bien, te recomiendo que te suscribas, ¿ok? Bueno, suscríbete, coño, regálame una suscripción. Encima que te regalo este mazaco, bueno, por lo menos algo recíproco, ¿no? Regálame una suscripción, es lo que te pido. Y dicho esto, voy a enseñar este pedazo de mazo, ¿ok? Y aquí lo tenemos, mazo ganador, mazo estrella, como no podía faltar Stompy de estándar. Sin embargo, obviamente con algunos cambios, no tantos, pero con algunos cambios. El mazo ha sido resiliente en estándar. Resiliente tier 1, sigue dando de sí unos frutos increíbles. Por eso lo digo, en una tarde podéis llegar perfectamente, yo que sé, a mítico, no lo sé. Ahora por ahí hay mucho flipado que sí que llegue seguramente. Hay que meterle horas, pero si a lo mejor en 3 tardes, 4 tardes se llega a mítico perfectamente. De hecho lo tengo que poner a prueba, voy a jugarlo tela. Tenemos básicamente una lista muy parecida a las anteriores, pero con pequeños cambios. Sobre todo aquí que me faltan un par de copias, que es rareza de Overworld, ok. Lo bueno de este mazo también, esta versión, es que tiene muchos bichos con prisa. Es decir, contra control podemos llegar a ganar gracias a eso, criaturas que prácticamente entran y pegan y bueno, por ejemplo meten un tronchaco, ¿no? Pues en ese caso la rareza de Ulvenworld, que deberíamos llevar 2 copias más y que es sustituido por 2 Vorinclex. Pero los suyos serían 2 copias más de rareza de Ulvenworld. Empezando por aquí, básicamente es una nueva adquisición de Innistrad, bueno pues el compromiso escarlata, que llevamos 3 copias en el mazo, deberíamos llevar 3 copias en el mazo, pero llevamos una, la que tenemos. Y ¿qué queréis que os diga? Pero 444 rolla prisa, ya con eso tiene la suficiente estadística para entrar, ¿no? Ya tiene el caché para entrar en esa Stompy. Y luego por si lo transformamos, pero espérate que luego es un 8-8, arrolla prisa y las demás criaturas tienen lo mismo que él y +1/+1. Me parece una cartaza y sin duda contra control da unos sustos increíbles. Llevamos aparte, bueno, pues para hacer luchar, ¿por qué no? Llevamos aquí indestructible y encima más un macero y hacemos luchar, ¿ok? Pues llevamos muchos permanentes nevados, en este caso bosques nevados sobre todo. Tenemos también, bueno, pues para hacer luchar, aparte de ello, llevamos una copia de reprimenda del maestro, ya solamente una copia a la lista. Si quieres meter más, creo que sobre todo sería mejor de 3 llevar de banquillo un par de copias más. Reprimenda del maestro, bueno, pues la criatura objetiva que controlamos hace una cantidad de daño igual a su fuerza a la criatura Planewalker que no controlamos. Si queremos cargarnos un Planewalker muy molesto, pues hacemos reprimenda del maestro y adiós. Tenemos también aparte inscripción de abundancia. Una carta súper versátil, muy buena. O hacemos luchar, o ganamos muchas vidas contra... Bueno, suele estar bien, contra mazos agresivos. O, bueno, pues ponemos 2 contadores +1/+1 sobre la criatura objetivo que controlamos. Bueno, sobre cualquiera. Y pagando 3 vamos a elegir las que queramos. Ok, elegimos una, pero pagando 3, es decir 5 en total, elegimos la que queramos. Lo bueno es que esto se resuelve desde arriba hacia abajo, es decir, primero ponemos 2 contadores, luego ganamos X vida donde X es la mayor fuerza, y luego hacemos luchar al bicho que queremos, ¿no? Contra el que no controlamos. Como si queremos hacer luchar que le hemos puesto los contadores, primero se le ponen los contadores y luego lucha. 4 copias de líder de la Corea Licántropa, tanto este como 4 copias de clase de explorador, por su gran calidad, siguen demostrándolo desde Forgotten Realms hasta ahora. Tenemos aparte también, bueno, pues lo que no he comentado, escultor de invierno. Y también, ¿por qué no meter en el mismo saco, entre comillas, Hedro Floral Enredado? Básicamente, un par de aceleradores de maná, bueno, 6 aceleradores de maná. Esto puede ser incluso un land drop. Y también llevamos Centinela de Jasperas como un coste 1. Un turno 1 el cual nos puede dar maná muy al late. Bueno, muy al late no, más que nada muy a lo largo, ¿ok? A partir de la partida. Tenemos aparte también protección de tamillo, que podemos dar antimaleficio indestructible a una criatura y ganamos 2 vidas, muy buena carta también. Y un pequeño susto, ¿no? Por así decirlo, que ya tenemos ahí. Tenemos aparte Mamut de Kazandu, land drop o bicho, sobre todo bicho en este mazo. Tenemos también Troll de la espesura antigua, Anteiras es muy bueno, porque al fin y al cabo lo que hace es que puede volver a recastear, puede volver a poner un token que va a seguir dando por saco en la partida. Seguimos con los costes 4, con 3 copias de Carruaje de Zika, lo mismo, contra control y midrange, esto es una cartaza, ¿ok? Y esto es sobre todo contra control, así de simple. Pero contra midrange, cuando le plantas un Carruaje de Zika en mesa y empiezas a sacar ventaja de la nada, básicamente, a meterle hostias como panes, créeme que seguramente ganas la partida. De coste 5, una copia de Invocar a los Antiguos. Muy buena carta, no está mal, la verdad. Yo a lo mejor me pensaría en llevarla, ¿no? Para una copia. Oye, pues la lista ahí está, ¿no? Sin embargo, si voy a jugarla, a lo mejor meterle un par más o una copia más
pero yo que sé, una copia en realidad, yo he visto en la lista, lo he hecho más o menos igual, la lista está casi calcada, a ver qué tal iba, y bueno, no me dio malos resultados, sin embargo, para una copia sí que es cierto que metéis una más o metéis otra cosa. Dice, por 5 manas de Kamigawa, nueva expansión, creamos 2 fichas de espíritus verdes, 4 5 y por cada una ponemos sobre ella un contador de vigilancia, de alcance o de arrolla. No está mal, ponemos la mesa muy bien, muy fácilmente. Y lo dicho, a lo mejor yo me le metería un par de copias más. Seguimos con los costes 5, una copia en este caso sí, son una copia, por lo mismo no es una carga que queramos robar siempre. Crecimiento antinatural, duplicamos, al comienzo de cada combate duplicamos la fuerza y resistencia de nuestras criaturas. Una cartaza que da unos sustos increíbles, sin duda. Y por último, terminando con Boninclex, el Grandullón, que bueno, ya no se juega en casi ningún mazo, o ningún mazo lo juega. Sin embargo, lo dicho, este mazo da muchos sustos y estaría sustituyendo en este caso a 2 rarezas de Uberworld. 23 tierras, más la flipable, sobre todo 23 tierras y 4 copias deben llevar de Guarida de la Hidra. Por lo mismo, no tengo 4 copias, pero vosotros llevadla, ¿ok? Mazo 100% garantizo que va a dar muy buen resultado y lo dicho, no tengo miedo a probarlo, vamos a probarlo ahora mismo. Recuerda, como he dicho, suscribirte. Recíproco, te enseño este mazaco y tú te suscribes. Puedes hacerlo haciendo clic aquí arriba. Ok, primera mano, me gusta mucho la mano. Ok, hay que decir, me gusta mucho la mano por lo mismo. Creo que tenemos unos turnos muy... Ya no me sale la palabra, no me sale la palabra, la verdad. Sobre todo que curvamos muy bien, aunque hay unos turnos muy curvados. Tenemos turno 1 centro de las esperas, turno 2 hacemos salida de jauría o clase de explorador. O incluso jugamos escultura de invierno para jugar los 2 en el turno. O sea, habría que verlo. Yo creo que voy a tirar sobre todo por el líder de jauría. Por lo mismo, líder de jauría me gusta mucho. Salir de él, sobre todo. Vamos a ver si mi oponente decide, ¿eh? Y lo dicho, con ese mazo puedes llevar perfectamente, yo que sé, en algunas tardes a mítico, así de simple. Yo me meterle tiempo y voy a conseguir en esta temporada, voy a ver si puedo llegar a mítico, ¿ok? Lo que pasa es que la única putada es que yo he empezado desde bronce, desde literalmente cuarto de bronce por lo mismo, porque me lleva un tiempo en jugar y bueno, pues lo que hace, sobre todo es dividirte a la mitad, creo que era. O sea, si estabas en mítico creo que te dividía o te llegaba, yo me acuerdo mucho que me quedé por el platino unas pocas veces y te llegaba, bueno, te dejaba sobre todo, te dejaba en oro. Sobre todo lo que creo que pasa es eso, que te va dividiendo una liga más atrás, ¿ok? Que estabas en cualquier puesto de platino, bueno, pues te dejo en 4 de oro. Que estás en cualquier puesto de oro, pues te dejo en el cuarto de plata, por ejemplo, ¿ok? Y lo mismo, yo he aparecido en 4 de bronce, es que no sé cómo decirlo, la verdad, en la cuarta liga de bronce, ¿ok? Por así decirlo. Mi oponente está tratando más de la cuenta donde tenía, por favor, quédate. O haz lo que sea, Mulligan, pero please. Hola. Lo bueno que tiene este mazo es que no ha perdido casi, bueno, casi nada de ventaja. Había Stompy, había una Stompy muy buena, ok, en el 21, que jugaba de hecho con los Gargarot, los del Gargarot, yo tenía los 4, me acuerdo perfectamente. Y bueno, pues cuando rotó, le dijo, oye, a lo mejor ya Stompy no tira, pero es que con las salidas del líder de Jauría y con las salidas de muchas cartas más, Stompy sigue siendo increíble, un mazo muy muy bueno. Que sigue dando frutos de sí, de hecho. A ver qué juega, depende un montón de lo que juegue, vamos... más o menos bien o más o menos mal, ¿no? Si el mazo tiene mucho removal, es que es cierto que tenemos más problemillas, pero en general no debemos tener tantos, ¿ok? Sería eso, un mal peri, más que tengo mucho removal, o mucha ira, sobre todo la ira sí que duele, hay que estar vigilándola ahí. Pero bueno, contra mazos así normal, incluso contra Midras, aunque tenga removal pero no tanto, oye. Vale, igual contra control, podemos aguantar iras perfectamente. Dios, tío, no me digas esto, por favor. Soy capaz de conceder y darle a otra por lo mismo, ¿eh? La verdad, sobre todo por el tema de la retención del vídeo, please. Pero está muy bien la mano. O sea, es turno centrado con esperas, turno 2. Seguramente yo tire de clase de explorador. Y turno 3, una de dos. O baje bicho y aproveche, a lo mejor bajo el líder de jauría. O bajo el líder de jauría y aprovecho para tapearlo y subir contador aquí. O incluso bajar el otro, sobre todo subir contador mejor. Y ya pego en el turno. O también ver qué robar. Concede, bueno, concede no. Es que literalmente no he hecho tan la partida. Supongo que será por conexión o por cualquier cosa. Pero bueno, no pasa nada. Jugamos y punto. Primera partida no se cuenta esa ganada, pero a ver, como si no haya jugado por lo mismo, porque es que no ha hecho nada el oponente. Vamos a probarlo ya en serio, ya a full, ¿ok? Vamos a ver la potencia descomunal de este mazo. Vamos a darle a buscar partidas. Bueno, ahora es que en tiempo de carga, ya que tengo un equipo mejor, los tiempos de carga no se notan tanto. Eso siempre está guay. Como veis, estoy jugando draft, Aftan Enchantments. Madre mía, vaya mazaco en draft. Una barbaridad, me está yendo muy bien y bueno, pues seguramente me haga, si no un 5-0, un 5-1 pueda ir por ahí, ¿ok? Y va a traer al canal de hecho Draft Premiers, que son los guapos, son los que mueran, hombre. Vale, no está mano a mano. Sale otra vez, la putada.
Sale otra vez, pero bueno, me puedo quedar la mano, me gusta mucho la mano. Estoy pensando incluso en turno 2, una de dos. O va con otro líder, o tapeo para bajar el troll de la espesura antigua. Vale, depende de lo que él juegue. Si veo que juega agro, me da igual bajar lo que sea, porque sé que Iras no va a tener. Si juega mejor, por ejemplo, control, si juega wild control, si juega esper control sobre todo, me voy a cortar bastante porque no quiero que me pare la mesa, como es normal, ¿no? De hecho, estoy jugando wild control. Ok, wild control. Tengo un poco de miedo, no voy a decir que no. Voy a hacer líder jauría. Pego de uno para acosar al bicho. Y doy turno. Siguiente turno, el tiro de la espesura sí que va a caer, porque al fin y al cabo si muere... Bueno, al fin y al cabo es un rampeo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Es una especie de rampeo. Profetiza ahí... Aunque claro, también entenderme un poco, yo creo que tiene una ira, sí o sí. Que creo que tiene una ira, vamos, de aquí. De cajón. De cajón seguramente tenga ira. Espera, turno. De verdad, a mí me gustaría jugar, pero yo creo que es suficiente para que tire la ira. Si quiere, para que tire el Dunscar, claro. Mira que he dicho, contra mazo que tengo mucho removal, vamos mal. Por favor, no toquen. Y aquí tenemos alguno. Voy a pegar de 4. Voy a jugar el troll. Sí, voy a jugar el troll. Tengo 2 ahora, así que no es que me haga mucho daño, me hace daño, pero no tanto. Y vale, en la emperatriz errante. Me sigue, supongo que un poco. Qué buena es. Buenísima la carta. En Auxilia gana un par de vidas. Le pasa uno. Troll de espesura. Y es que uno no se la espera por lo mismo. Uno dice, hostia, se puede jugar la emperatriz. Sí, pero cago, no pego en el turno. Es una barbaridad, muy buena carta. Pues nos toca contra uno de los peores pairing. En verdad no me hace mucha gracia por lo mismo porque... Entendedme un poco, ¿no? No me hace gracia por lo mismo porque seguramente perdamos la partida. Y es que tiene mucho removal, es expert control. Bueno, wild control en este caso al fin y al cabo. Pero que lo mismo, juega con emperatriz, juega con un montón de removal, juega con un montón de ira. Esto es un Dunscar de aquí, vamos, es que estaba ya previsto, vaya. Se veía de aquí a Pekín. Me encanta esta, por ejemplo. Y claro, supongo que se pondrá un contador a la nada. El robo está muy bien. El robo está genial, de escándalo. De hecho, estoy pensando incluso en jugar el otro troll, que tiene que tener ira, por lo mismo, si no lo tapeo, bueno, pues no puede hacerle nada. Juego troll y voy a hacer clase de explorador. Creo que no puedo subirle contador, pero no pasa nada, por lo mismo, no me importa. En realidad que tiene counter. Ese mazo, si no me equivoco mal, como lleve negar, me deja loquísimo. Ese mazo lleva golpe altanero. Lleva un par de copias de golpe altanero y poco más, la verdad. Ni Wash Away ni cualquier otra carta. O sea, me parecería muy raro. Pero lo mismo. La clase explorador, si mi oponente... Ese mazo sí lleva marchas, ok. March of the Otherworldly Life. Así que no me gustaría que lo exiliara. Pero seguramente lo exilie por lo mismo. Lleva herramientas de sobra para ello. Soy realista, seguramente lo exilio. Sigue por delante el encantamiento, porque es lo que nos va a dar la partida. Si soy capaz de que se quede ahí, que es lo que nos va a dar la partida, sin duda. Ok, pues exilia las criaturas sin encantamientos, ¿no? Elige uno o más. Bueno, acaba de hacer un Ijaco, sí, lo admito. Y el Farwell no me lo esperaba. Robo tierra, nada. Voy a hacer la jauría. Mira, turno. Quizás lo que me consuela un poco es que mi oponente no tiene muchas cartas en mano. No está tampoco ahí con 40.000 cartas en mano. Sin embargo, es lo mismo. Estamos jugando contra un pairing horrible. Horrible, horrible, horrible. Lo digo en serio. Más uno ahí, vale, le da daño al primero, creo que era, ¿no? Hasta el final del turno. Sí. Pega de 3. Es un pairing horrible, tío. Que tiene tanto removal, tantas iras. Ha jugado un par de iras ya. Esa ira me ha dolido entera, me ha dolido todo, literalmente. Me ha exiliado lo que él quería, básicamente. Y bueno, pues eso. Si no encontramos nada, estamos fuera. Hemos robado también muchas tierras, demasiadas. Vale, devuelve permanente, ¿no? Ah, vale, esta que busca llanura. Ok. ¿Hemos bajado tierra ya en el turno? No. Vale, no está mal el robo. Es un bicho al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué más hay que pedir? ¿Qué vamos a hacer? Estoy pensando si pegar. Voy a pegarle a la emperatriz. Lo mismo, si me bloquea, pues hago la habilidad y punto. Ojalá que no tenga otra en la mano, por favor. Ya me dolería tela.
todos modos no tengo nada, nada mejor que hacer en la mano. Transformo. Tiene arrollar. Pasan dos, de hecho me llevo por delante el token, me llevo por delante la emperatriz. Y si le da cualquier cosa, si se lo carga, adiós. Está yo lo que se ha podido. Lo dicho, contra mazos así uno va muy mal. Pero que es por lo mismo, a ver, que no es que el mazo vaya mal ni que uno lo haya jugado mal. Como veis, eso, he intentado jugarlo bien. Ante Iras lo he jugado muy minuciosamente, por lo mismo, tenía mucho miedo de las Iras. Pero al final ha pasado lo que ha pasado. Ok, el cabría por aquí. De nuevo, juego otro. A ver que no tengo en la mano, que tampoco pasa nada por dejarla ahí. Puedo descartar una carta y cuando la haga regresa la carta al permanente objetivo. Vale, que permanente hay aquí. Ninguno, ¿no? En general tampoco creo que le convenga. Y se puede descartar una carta, vale. Lo dicho, lo único que me consuela de esta partida es que mi oponente no tiene casi cartas en mano. Es decir, si somos capaces de... Es que no lo sé. Pero topdequear, por ejemplo, un encantamiento... Una clase de explorador. Y que el oponente no tenga casi nada para hacerle frente. O no tenga casi cartas en mano. Si encontramos eso, yo creo que la partida la podemos ganar. ¿Ok? Por lo mismo, el oponente tiene muy poquitas cartas en mano, tiene 3, o sea, pueden ser realmente counter, tipo de removal, lo que quiera él, ¿no? Pero al fin y al cabo, por desgaste podemos llegar a ganar la partida. Mira, eso no está mal, de hecho podemos ganar a la emperatriz, está muy bien, muy bien. Y pues tengo que ver a ver cuándo lo hago, ¿eh? Importante. Fuera de turno, si hace algo al final del turno, puedo hacerlo. O puedo incluso, que la puedo hacer como instant, o sea, a mí me da igual. Puedo hacerlo como instant, pagar 4, transformarlo en 5-3 y hacerle daño igual a lo... Hacerle daño igual, básicamente a su fuerza. Incluso al toque no estaba pensando. Horror destroza cascos. Ok, pues está duro, ¿eh? Ahora mismo sí está complicado esto. Voy a hacerlo en respuesta, a veces el 3 para la Wandering. Pero, uff, la partida ya mal, ¿eh? Ya he llegado al punto en el que Control va a matarnos, que quiere reventarnos la cabeza. Y con eso lo digo todo. Pensando incluso en matar al token. Pero se va a ir a Wandering. Es una carta, horror destroza cascos. Yo llevaba, de hecho, yo empecé a usarla. No, sin... fue tontería, empecé a usarla incluso antes de que se empezara a jugar por lo mismo. Jugué esta expansión, jugué Draft y tal, y yo dije, oye, esto es una cartaza, lo voy a jugar. Jugué una copia, de hecho, en U-Black Control en su momento y estaba genial, era una cartaza. Transforma ahí, supongo que ahora va a pegar, ¿no? No creo que haga mucho más. Bueno, me concederé por lo mismo, yo creo que esto ya es irremontable. Demasiado removal, tío, demasiado removal. Por lo mismo, si tú dices, oye, no, ha sido un poco, no, pero es que ha sido un montón de removal. Una cantidad muy, muy heavy de removal. Ha sido Ira, ha sido la emperatriz, también me ha dolido un montón. Me la podía ver venir, pero es lo mismo, ¿qué haces? No pegas en el turno. Le está dando incluso ventaja a Control, que es lo mismo. Juego y punto. Ahora mismo con tanto control que hay en el metajuego, será también viable meter un par de copias más de la carta esta que da anti-maleficio indestructible y gana 2 vidas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ya ni esa, ¿no? Pero meterla mejor con la otra de anti-maleficio. Es que hay otra que es el velo de araña, creo que era que ponía un contador de anti-maleficio, pero esta es mejor que la indestructible. Me quedo. Me gusta la mano. No está mal, no tenemos turno 1, pero podemos escalar con turno 2 y a partir de ahí si rampeamos a por Intlex con prisa. Está muy bien. Lo que no veo es nada, ningún mazo agresivo, ni mono red, ni nada. O sea, ni mono red, ni nada agresivo, nada, ni midrange ahora mismo. La verdad. Estoy viendo todos mazos de control, mazos que llevan un montón de vida, mazos que con el Duskan te hacen un hijaco. Y eso me duele ahora mismo. Ok, Celestia, puede ser Enchantments. Por al turno 1 hora. Muy inoportuno, pero bueno, no pasa nada. Turno 1 podría haber venido antes. Venga, podría haber venido antes. No está mal tampoco, pero podría haber venido antes. Oye, siguiente turno podemos hacer Escultor de Invierno más Centinela de los Casperas, pero yo creo que el oponente no, vale, es Nine Enchantments o Celestia incluso. Voy a pegar de 3, no voy a luchar con el bicho ahora mismo. Sé que puede hacerse muy grande, pero ahora mismo no voy a pegar. Pero ahora mismo no voy a hacer luchar. Escultor de Invierno. Tenemos cartas que anulan totalmente ese mazo, así que ojalá que me salgan, solo pido eso, ojalá que me salgan. Bueno, sobre todo, ojalá que me salga tierra, que en este caso es el Vorinclex, que hace que cuando vaya a poner contadores, pone la mitad. Por lo que imaginad, por ejemplo, la barbarie que tiene que ser con... Si juegan Naya, con el enfrentamiento de los Skulls, con el visitante generoso, ¿no? Que en ese caso no pone contador, pone la mitad y mitad no hay, así que pone 0. Perfecto, vale.
Y me exilia el lobo. Adelante. Pega con uno. Pega con uno, va a pasar el daño. Me gustaría bloquear, te lo juro, me gustaría tradear. Es una carta importante de su mazo. Voy a tener que bajar bicho aquí. Y hacer luchar, por ejemplo. Signo de turno. Hacer doble block, por ejemplo, con Centinela Jasperas. No me gusta por lo mismo porque nos quedamos sin jugar a lo mejor esto, pero hacer doble block con Centinela Jasperas y hacemos luchar. Luchar, no, perdón, hace daño. Hace una cantidad de daño igual a su fuerza. Pues estoy pensando eso, en pegar de 2. No jodas que tradea. No, vale, ya sé yo. Damos turno. Ante cualquier mínimo chance que tengamos, ¿no? De que vaya a encantar algún bicho, vaya a darle, por ejemplo... Vale, clase de explorador. Pone un lobo delante. Si le sube el contador, por ejemplo, si va a pegar, le hacemos daño en respuesta y punto. Ok, por ejemplo, ahora es un buen momento para hacer daño. ¿A cuál? Vale. Perfecto. Uno menos. ¿Podría haberlo hecho al comienzo de la partida? Pues joder, macho, para ya, por favor. Vea pesadilla. No bloqueo. Seguimos sin poder jugar básicamente lo de la mano. Si hay turno sí puede caer Vorinclex si queremos. De hecho, ahora va a meter un ostión increíble, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Va a meter un ostión flipante. Mira el turno por lo mismo. Seguramente bloqueo con el troll en este caso, no por nada, porque podemos volver a poner un token y puede volver a darnos mana, es decir, que este mana no lo hemos perdido del todo, ¿ok? Sino que lo tenemos poniendo como tierra. Y eso, va a meter un ostión flipante. Con el reino de la verdad de mi chico. Se da el lobo. No se da el lobo, claro, se dan los dos. Vale. Ok. Voy a poner contadores. Deja de decirme cosas, por favor. Eso ya es otra. Que a mi oponente le salgan tantas cosas. Ya lo siento, pero eso no depende de mí. A ver. Está con los dos. Contador supongo se... Vale, soy el de Impro y tal. Tengo que chumbloquear. Quiera o no quiera, tengo que chumbloquear. Así que... No, si no quiero morir, claro. Chumblock ahí, voy a 4. No es que me haga especial gracia, ¿no? Mi oponente no tiene mano, es lo bueno en este caso. Y depende cómo mi chico, bueno, puedo solventarlo más o menos, ¿no? Entre comillas. No, así no. Mira, le acabo de cagar, sí, le acabo de cagar completamente. Mierda. Joder, tío. ¿Cómo la puta? Sí, le acabo de cagar. La puta. Le acabo de cagar completamente, lo sé. Me voy a tomar por culo. Sí, lo sé perfectamente, vaya, que le acabo de cagar completamente por lo mismo, porque es del permanente animado. Y hemos hecho una puta mierda ahí. Lo siento mucho. Pero bueno. Vamos a ir jugando más. Yo lo he dicho, el mazo tira. Lo siento, el mazo tira. Por mucho que ahora me veáis aquí perdiendo, bueno, pues pasa lo de siempre, ¿no?
No, vale, eso, me he cabreado un poco por lo mismo, porque es que ha sido... mis click flipante. Ha sido mis click flipante por lo mismo. Pero bueno, voy a intentar no cagarla, venga, vale. Igual lo mismo. Yo lo he dicho, el mazo vale la pena. Y lo voy a demostrar. Múlica en la mano, no me gusta. Esta no está mejor. Bastante mejor, de hecho. Keep. Voy a quitarme, creo que la escultura de invierno, que en ese caso no me... Prefiero tener a lo mejor Landro por aquí girado, tener centinela. Y tener la clase, más hacer luchar, por ejemplo. Perfecto. Vale, mono red. Ok, no es un mal pairing, son más o menos, ¿no? Estamos ahí tirando. Pero está bien, está bien. Me mola el pairing. Vamos a hacer líder de la jauría, voy a pegar de uno, que no tenemos que hacer nada más, por lo menos por ahora. El turno importante es recordar que no tenemos para dar indestructible. Hace luchar, ¿no? Pero dice que tu objetivo... espérate. No que tu objetivo que controlas, sino que tu objetivo que no controlas. Si controlas 3 más permanentes nevados, más o menos vale. Lo que hacía ahora mismo es hacer luchar, punto, por un mana. Está bien, yo me conformo. Siento con un contador más uno. Perfecto. Y juega otro humano. Ok. Está muy bien el robo. El robo sí está muy bien y de hecho voy a meter esto girado. Pongo un lobito. Tapeo lobito para que me dé verde y voy a hacer luchar al líder con el conejo. Que el conejo da prisa y no me hace mucha gracia. Y creo que no está mal. Sobre todo tenemos un tiempo bestial ahora mismo. Vale. Tenemos el 3. Tenemos en la mano para lo mismo, para ya sea dar contadores, para hacer luchar, para lo que queramos. Vuelve un 2-2 con prisa, ¿no? Creo que era. Es que puede pegar. Adelante, perfecto, puede pegar un 2-2 con prisa. ¿Qué cojones? Es Gruul, puede ser Gruul. Gruul agro, ¿no? O algo así, que no es lo mismo, la verdad. Me pareció una carta. Bueno, me parece, perdón, un mazo raro. Ahora mismo no sé lo que cambia en mente. No es mal el robo me viene muy bien, de hecho, ahora mismo. Puedo pegar y hacer daño igual a la fuerza del propio rey de jauría. Lo que no me gusta es que no voy a robar carta, pero creo que me vale la pena. Sería... Subo aquí y pago 2. Voy a dar full control por mí mismo, por si acaso yo... No lo sé, ok. Por el caso full control. Fase de combate. Full control, por favor. Pego de 3 solamente. Ahí está contador aquí. Perfecto. Se resuelve. Y antes de que se resuelva voy... Bueno, antes de que, claro, se resuelva el daño, de que bloquee incluso, voy a hacer objetivo aquí y voy a hacer luchar. No, aquí no. No, ¿veis? Ya le iba a cagar yo. Vale, Dios, ya le iba a cagar yo. No, espérate. El objetivo hace daño a una cantidad de controles. Está bien, ¿no? Objetivo de control hace una cantidad de daño. Vale, aquí está. No quiero cagarla, de verdad, no quiero hacerlo mal. Por mismo tenía miedo de que, bueno, pues fuera a pasar cualquier cosa de imprevisto. Hago daño, son 4 palos, perfecto. Pasan 4, va 12 y siguiente turno... Oye, no está mal que peguemos a lo mejor con los bichos, por lo mismo. Tenemos que hacer luchar de nuevo, ¿eh? Parece que no, pero es monogreen removal. Monogreen stomp y removal. Ok, 4 manás. Vamos a hacer males, perfecto. Solo voy a poner contadores, que mira, como él quiera, no me importa. Puedo incluso, si encuentro tierra, pegar, seguir pegando de 4 y incluso poner contadores. Muy bien. Poner aquí un par de contadores. Mira, antimalficia indestructible y ganamos 2 vidas. Perfecto, eso viene muy bien. Voy a pegar. Voy a pegar con los dos. Contador al lobo, claro. Bueno, me da un poquito igual. Como si que salta primero. Buen robo está bien. Pasan 7, mi oponente va a 5. Y tenemos vía libre completamente. Tenemos, si quiero puedo hacer luchar, si quiero pongo contadores, si quiero doy indestructible. La partida creo que está ya muy bien para nosotros. Puedo incluso ganar 2 vidas por si la situación lo requiere. Si me pega con todo, obviamente voy a dejar que entre, sin ningún problema.
Por lo mismo, no tiene ahora mismo nada letal, literalmente nada letal, y nosotros podemos hacer luchar cuando queramos. Sobradísimos. Que de hecho seguramente es lo que haga. Ok, Yuan defiende el templo con una ficha de criatura monje 1-1 para que pueda dar mana. Ok, no hay problema. Lo he dicho, a ver si puede pegar en el turno, por favor. Contador ahí. Renegado de rebelde. +2/+0 por cada otra criatura modificada. Son 5-3 ahora mismo. Pienso, a ver. Mi turno, ok. Voy yo. Buen robo, no me voy a quejar. Nada. Y... bueno, pues estamos un poquito igual, ¿no? Que antes. Sería... o lo mismo, le pongo contadores, hago luchar. Sobre todo con el rebelde, ¿no? El rebelde en general suele tener más pinta de que va a costarme. O sea, de que tengo que hacer luchar. Puedo dar muchas vidas, voy a meterme en combate. Solamente pongo contador aquí, que no vendría mal. O contador también a este. No, contador aquí, contador al líder de jauría. Voy a pegar, aunque tenga que sacrificar al líder de jauría, creo que me viene bien. Depende también lo que entre, ¿eh? Pego. Robo carta en una tierra, no pasa nada. Y depende, lo dicho, como me bloquee, depende, yo haré una cosa u otra. Puedo dar incluso indestructible, o puedo jugar todas las versiones, bueno, todas las opciones de la inscripción de abundancia. Si llega a pasar, alguna muerto. Es lo único que sé. De hecho, tampoco podría bloquear. No, sí podría, no se moriría. Pero estaba diciendo, a lo mejor, si me bloquea, depende, bueno, culo 2 ahí. Culo 3, perfecto. Y deja entrar el lobo. Sí, deja entrar el lobo. Pues buena partida. Dando aquí +2/+0 ya lo suficiente, de hecho. Voy a hacerlo así. Una indestructible, por ejemplo. Pasan 5 puntos. Ok, pues bien. Aquí vemos ya por fin algo que me salga algo bien, por favor. Ya era hora, ¿eh? En realidad. Vamos a seguir. Venga, que esta racha no pare, por favor. Lo he dicho antes, muy mala suerte, mazos con mucho removal, no pasa nada. Hacemos submarino, recuperamos y punto, así de simple. Por ahora vamos, iríamos 2-2. La primera no la contaría por lo mismo, porque es que en realidad me pasa eso, que estoy en desacuerdo con esa partida, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo el oponente concedió y tal. Y nada, pues eso. A ver qué tal. Vamos a jugar una última partida. Bueno, un par de partidas más. Vamos a ver si el mazo ahora demuestra su calidad. Que hay lo mismo. ¿Sabéis que me pasan muchas veces rachas malas de estas? Rachas de decir, oye, pues pierdes. Pierdes y punto. Igual que el mazo sea tier 1. Pierdes y punto. ¿Sabes? Y eso me pasa muchas veces. Rachas malísimas. Pero bueno, se recuperan y ya está. Así de simple. Lo mismo. Voy a ver qué tal va esta mano, qué tal va este mazo. Creo que me puedo quedar. Sale él, lo que no me gusta, es decir, el tempo ahora mismo, sabiendo él. Es lo malo, pero la mano está bien, yo lo veo bien. Podemos hacer incluso, depende, o hacemos tierra tapet, o hacemos... Me gustaría usarlo, sobre todo, depende del cómo, ¿no? Voy a quedarme la mano está muy bien. Depende de lo que vea que juegue. Ok, juega goblins, pues aquí lo más importante es a meter tela de presión. Mira, turno 1, perfecto. Tela de presión, sobre todo ya no presión, ¿no? Pero tener una mesa muy asentada. Una mesa tipo Stompy, ¿no? Como se suele llamar. Si me turno solamente líder jauría licántropa. Eso está muy bien. Y de hecho me da miedo, no voy a decir que no. Estoy pensando en tradear el mismo bicho. Sé que eso, se mueren los dos, pero estoy pensando en tradear por lo mismo, porque luego puede poner incluso un token más. Así que voy a tradear aquí. Hacemos daño a la bloqueadora y nos morimos los dos. Perfecto, un robo muy bueno. Me gusta el robo. Líder de la jauría. Juego Stompy, tengo bichos mucho más grandes que él. Y si tengo que tradear por algún casual, lo voy a hacer. Lo mismo, este bicho peligroso. Ahora mismo no me... Si queda más 2/0 adelante. Perdón, más 1/0 adelante.
Pero en este caso no vi yo el bloqueo ahí. La verdad, no vi yo que fuera importante bloquear, ok, por ahora. Por lo menos por ahora. Si tú otro de la apresura y puedo tradear más libremente con él, ok. Más cómodamente puedo tradear con él por mismo, porque al fin y al cabo puedo poner un token también. Me va a seguir dando maná. Y cuando pongamos ya los 4 o 5, yo creo que el oponente concede. Te pegaré 3. Ya que Goblins también es un mazo rápido de estándar, muy rápido el mazo. Lo mismo, sobre todo por este bicho de aquí, esta criatura, es un mazo muy bueno y muy rápido. Sin embargo, es que tenemos una mesa increíblemente grande. Una mesa muy grande. Y si ahora nos mata al droga tesoro de cualquier forma, si tengo que tradear este turno voy a tradear por lo mismo, porque se voy a poner el encantamiento de una tierra, bajo tierra loco y pongo 2, 4, 5. Bloqueo sin duda. Dale ahí, por favor, así me gusta. Más 2, más 0. Venga, ahí otro, por favor, ahí. Perfecto. Tratemos los dos. Encanto la tierra y esto es un GG, creo. Uf, un robo genial. Simple. Simple, llanamente, para toda la familia. Punto. No tengo más que decir. Lo dicho, yo este mazo vamos a jugar otra partida, ¿por qué no? Yo este mazo, lo único malo, que el único mal pairing que tiene es contra control, como habéis visto ya. El de, sí que es cierto, el de encantamientos fue fallo mío, porque tenía que haberlo hecho luchar antes, ¿no? Tendría que haberme cargado esos bichos antes por lo mismo. Yo sabía que tradear no iba a estar mal incluso. O sea, yo me lo estuve pensando. Pero con el único mal pairing es eso, contra un mazo que tenga mucho removal. Y si veis que el metajuego, sí que más o menos en ese momento el meta está lleno de mazos del estilo, pues le metéis 2 copias más de que da antimaleficio indestructible y bueno, ganan 2 peditas y para adelante. Y el mazo va a rular solo. Pero lo mismo, que tú tienes a lo mejor líder Javier Cántropo, tienes por ejemplo un troll de la espesura antigua y el oponente hace ira, tú lo haces indestructible, ya el oponente ha gastado un tiempo súper valioso. Y creedme que lo vais a aprovechar. Me quedo la mano, no está mal. Sale él, ¿no? Creo que sale. Creo. No, seguimos nosotros, perfecto. Seguimos nosotros. Vamos a salir de Mamute cazando. Bueno, Mamute cazando no estaría mal. Sí, Mamute cazando. Si puedo acelerar con esto, mejor. Turno 2 Liga Jauría, turno 3. Ya había que verlo. Vamos contra Monorred. Sabemos el plan, ¿no? Sabemos ya el planning, sabemos lo que tenemos que hacer. Poner una mesa que el oponente no pueda con ella. Así de simple. ¿Que quiere matar los rayos? ¿O tradeando? Bueno, pues va a tradear mucho más bichos que nosotros. Y con el carruaje de Zika ya no es suficiente. Perfecto. Bloqueo. Choque al bicho, que no te estoy, vamos, me estoy esperando, vaya. Estoy esperando que lo tires, que no hay ningún problema. Ahí está, jugar con fuego al bicho, adivina uno, ¿no? Vamos a la cara, no, si se hace la cara, entonces adivina uno. Y seguimos robando tierra, perfecto. Un muy buen robo. Estoy pensando en hacer mamut de cazando, incluso hacer la escultura de invierno. Siguiente turno, hacer carruaje de Zika. Ojo al tema. Sí. Sí, me parece mejor jugada. Para lo mismo, si tienes removal, dale la escultura de invierno, por favor. Cárgatela, choca la escultura. Te lo pido. Gracias. Si no choques, sobre tensión. Pero bueno, eso ya nos quitamos de encima. Automata de retales, pues entonces no es muy red, seguramente sea Affinity, una mono red Affinity que está jugando últimamente. Y ese bicho sí es un problemilla. Ese bicho, problemilla no, es un problema, por así decirlo, ¿ok? Es un bicho muy bueno y que vamos a tener que tener cuidado con ese bicho. ¿Por qué? Porque como dejemos vivo al bicho ese nos la va a liar pardísima. A ver, bajamos tierra, carruaje de Zika. La única puta es que tiene guard 2. Es decir, que tenemos que hacer... Tengo que pagar 2 para que luche. Lo cual es un poquito más complicado. Vale, de turno. 3 cartas en la mano de mi oponente. Otro choque, venga, por favor, gasta. Y claro, con la sobretensión. Me lo tendría que haber imaginado, porque Monorred agro a nivel estándar no lleva sobretensión. Lo que lleva es jugar con fuego, como es normal. Hemos jugado ya 2. Ok. Erosionar, me parte el carruaje, adelante.
Materia con Egil está bien por su parte. Y no pega. Pues yo creo que... Lo tengo que pensar un poco, pero bajo tierra ahora mismo, puedo hacer luchar. Lo dicho, quiero que luchen lo más antes posible, no quiero jugármela. Así que sería en ese turno. Bajo tierra. Ya le damos indestructible, así que bueno. Sí, pago. Fuerísima. Pego de 3 en el turno. Creo que... Ahí está, no bloquea. Y por último, clase de explorador. Vamos un poquito por todos y de turno lo dicho. O jugamos, bueno, jugamos de Cazandu y jugamos, subimos con toda la clase. Como se trata de poner la batería aquí y pegar, yo bloqueo. Te lo compro, vaya, bloqueo sin duda. Y ahora mismo también bloqueo. Bueno, se va en el contador. Está bien hecho por su parte. Lo hace para poner el contador, al fin y al cabo está bien, está bien. Querría hacerme uno Cazandu, pero ahora quiero hacer esto. Es que me gusta mucho más, vaya. Pues de 4. Perfecto. Un par de 4-5. Y... bueno, pues desarrollar vigilancia, ¿no? Vigilancia y... vigilancia. Quiero pegar sin ningún problema, sin tener que tapearme en el turno. Vigilancia y arrollar. Van a ser. Así de simple. Tienes el turno. Me gusta Cazandu, lo quiero como tierra, no lo quiero como... perdón, lo quiero como bicho, no lo quiero como tierra. Así que me lo dejo en la mano. Ok. Ya sería una 4-4. Si juega este, claro. Comienza paso final, no va a pegar. Vuelve la mano y voy yo. Me arrepiento de no bajarlo como tierra, la verdad. Me arrepiento bastante, pero bueno. Subo clase de explorador, un contador. Sí, no me hace falta tampoco la tierra. Me voy Cazandu y para adelante. Voy a pegar, de hecho. Este tiene arrollar y este vigilancia. Pego con los dos. Sí, voy a pegar con los dos. Contador al de arrollar. Uf, y se queda nada de vida. Se queda nada de vida. Meterle un susto, nada, voy a jugar a lo seguro. Está pensando, a lo mejor juego como tierra, si en turno puedo jugar Boringlex, que no era una mala jugada, pero creo que voy a lo seguro sobre todo. Perfecto, contra el automata. Se llama Ronin reforzado, ¿no? Ronin reforzado. Reconfigura. Ojalá que pegue, no pega. 3 blockers solamente. Esto va a caer como blocker por si acaso por lo mismo. Por si acaso, yo qué sé, le da por tener un bicharraco gigante y te recogen. Podría haber topado al mamut, también es cierto. Y aquí lo que voy a hacer es pegar, me va a bloquear, sería block. Y lo demás entra son 5. Buena partida. No es suficiente para que bloquee, ni tiene micro vital, nada por ahí, ni nada. Con eso me bloquea un token. No le llega. Pasan 5, no, perdón, pasan 6 de hecho, van menos 2 y pues bueno, nos hacemos con la victoria. Y de aquí a oro y hacia adelante. Y bueno, yo creo que ya está muy bien el vídeo, creo que ha dado bastante bien, bastante largo. Hemos hecho un submarino gigantesco. Lo dije, desde que hice la mal jugada que me quedé así, que me quedé en blanco totalmente, dije, vaya vergüenza, dije, ya está, se acabó. Y bueno, pues nos hemos hecho luego un 3-0 como Dios manda. El mazo lo recomiendo un montón, muy buen mazo, la verdad, en la descripción lo voy a dejar. Recordad meterle, lo voy a dejar en esta misma lista, meterle 2 copias más de la bestia de Umberworld y meterle 2 copias más del que da antimaleficio e indestructible y gana 2 vidas, por lo mismo, porque ahora mismo en el metajuego mucho control, mucho removal, mucha ira y os va a venir muy bien. Hasta aquí el vídeo, recuerda, quiero tu suscripción por lo mismo, hemos remontado mucho, suscríbete y bueno, no tengo que decir mucho más, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.